Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo a todos. Bienvenidos a una charla de salud sexual y reproductiva en nuestro programa o en nuestro espacio Hablando Claro, GSD. Bien, el día de hoy vamos a contar con la presencia de la doctora obstetra Francisca Jurado, quien nos va a hablar acerca de los temas de planificación sexual. No voy a alargar su presentación porque quién mejor usted que nos hable y nos cuente un poco sobre su profesión, doctora, para luego intervenir con las preguntas de mis compañeros. Bien, mi nombre es Francisca Jurado, obstetra de profesión, magíster en salud pública, magíster en VIH-Sida. Actualmente curso el último semestre de un PhD en salud pública. Estoy trabajando más de 20 años para el Ministerio de Salud Pública y hoy estoy reunido con ustedes. Mi atención es mi atención primaria de salud. En adolescentes, específicamente, y en todo lo que es salud sexual y reproductiva de la mujer, ¿no? Ok, y la planificación familiar, nosotros tenemos hoy en día un justificativo. ¿Por qué la planificación familiar? La planificación familiar, los embarazos, es un derecho de todas las personas para tener una vida sexual sin riesgo. Constituye un factor importante para la sexualidad responsable en el marco y en el acuerdo de la pareja. Según la OMS, es un derecho. La planificación familiar nos permite a todas las personas tener un número de hijos deseados y determinar el intervalo entre un embarazo y otro. Se logra mediante la aplicación de los métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad. La capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse y en qué momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar. Es decir, que hoy en día la mujer toma ese derecho. La importancia de la planificación familiar es una estrategia que nos ayuda a las familias a lograr un mejor nivel de vida. A través de la planificación, la pareja decide cuántos hijos o hijas tener y cuándo tenerlos. Evita los embarazos no deseados, la posibilidad a las mujeres que tengan sus hijos o hijas a la edad en que el embarazo ocasiona menores riesgos. Entre los 20 y los 35 años, normalmente debería de embarazarse una mujer, asegurando de esta manera la salud de la madre y su bebé. Con esto vamos a disminuir la morbimortalidad del embarazo y el producto. Es importante garantizar que todas las personas tengan el acceso a los métodos anticonceptivos. Preferidos refuerzan varios derechos humanos, incluidos en los derechos a la vida y a la libertad de opinión y expresión y el derecho al trabajo y a la educación, además de reportar importantes beneficios para la salud y de otros tipos. El uso del anticonceptivo previene a las mujeres los riesgos para la salud relacionados con el embarazo, sobre todo en la adolescencia. Además, cuando el intervalo entre el nacimiento es inferior a los 2 años, la tasa de morbimortalidad infantil sube a un 45%, mayor que cuando este intervalo es de 2 a 3 años, y un 60% mayor que si es de 4 o más años. Es decir, que es de mucha importancia saber en qué tiempo vamos a tener un bebé del otro bebé, para evitar unas complicaciones dentro del embarazo y la salud de la gestante.
también nos brinda una serie de beneficios potenciales no relacionados con la salud, que incluyen mayores oportunidades de educación y más autonomía para las mujeres, así como el crecimiento demográfico y el desarrollo económico sostenible para los países. Nos hace mujeres más responsables de tener nuestra propia vida dentro de la economía, ¿no? Dentro de los métodos anticonceptivos, en líneas generales, estos son los principales métodos anticonceptivos. Las píldoras anticonceptivas orales, los implantes, los inyectables, los parches, los anillos vaginales, los dispositivos intrauterinos, los preservativos, la esterilización masculina y la esterilización femenina. Métodos de la menorrea de lactancia, los coitos interruptos, los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad. Estos métodos tienen diferentes mecanismos de acción y eficacia a la hora de evitar un embarazo no deseado. El método más apropiado debe ser el que reúna las siguientes características: que brinde la protección y la seguridad según se necesita, el fácil uso de este anticonceptivo, que no afecte la salud y las complicaciones que no representan un problema para la relación con la pareja y que ayuden a que la pareja participe de una excelente relación. Dentro de las consejerías, acudir al centro de salud más cercano al domicilio es la mejor elección. La planificación puede empezarse en cualquier momento y cuando la pareja considere el momento necesario o oportuno para tener un hijo o una hija. Simplemente debe dejar de utilizar el método que ha elegido. Es decir, aquí dentro de nuestra consejería que damos en el Ministerio de Salud, en lo que es salud sexual y reproductiva, nosotros no ponemos un margen de edad a las pacientes. Ellas van, no importa su edad, lo importante es que tengan el conocimiento que es salud sexual y reproductiva responsable. Entonces aquí no tenemos una edad determinada cuando debe de ir la paciente o la usuaria a tomar un método anticonceptivo. Obviamente, siempre tenemos que reforzar la consejería a estas pacientes de planificación familiar, siempre y cuando sean elegidas para una planificación familiar y si son adolescentes con mucha más responsabilidad. ¿Por qué debemos planificar? Esta medida pertenece al espaciamiento adecuado de un parto a otro. Entre 2 y 3 años de la forma, esta es la forma más favorable o nos favorece el espaciamiento adecuado de un parto a otro, que este vendría a ser de 2 a 3 años. Es la forma a favorecer la recuperación de la mujer, de la gestante, ocasionadas por el embarazo, y de esa forma garantiza el cuidado del recién nacido en los primeros años de vida. Se puede prevenir también los abortos provocados o que acarrean el mayor riesgo para la salud y la vida de las mujeres, que constituye una de las primeras causas de muerte materna y de esterilidad. La elección de un método anticonceptivo es una decisión muy personal que debe realizarse conforme al estilo de vida, de la salud, de la edad, de la creencia y la experiencia anticonceptiva de la pareja. Es por esto que no todas las parejas pueden usar cualquiera de los métodos anticonceptivos disponibles. Dentro de la gama de los métodos anticonceptivos, el anticonceptivo oral combinado, que es la píldora, evita la liberación de óvulos a los ovarios y por lo tanto la ovulación, y tenemos un 0.3% sería de efectividad, ¿no? La píldora con progestágeno solo
a la minipíldora, espera que el mosco espesa en el orificio cervical, impidiendo la unión de los espermatozoides con el óvulo y evita que haya una ovulación. Y esto también tenemos en un 0.3%. ¿Cuál es el efecto o cómo actúan los implantes? El implante espesa el moco cervical, impidiendo la unión de los espermatozoides con el óvulo y de la misma manera va a evitar una ovulación y esto es del 0.1%. Los inyectables con progestágeno solo, estos van a hacer que efectivamente de la misma manera espesa el moco cervical, impidiendo la unión de los espermatozoides con el óvulo y evita la ovulación. Aquí tenemos un 0.2% de efectividad a 4. Los métodos anticonceptivos inyectables. El anticonceptivo inyectable combinado tenemos que evita la liberación del óvulo de los ovarios y que no se produce la ovulación. Aquí tenemos un 0.05 a 3 de riesgo. En cuanto a los parches anticonceptivos combinados o anillos vaginales anticonceptivos combinados, aquí vamos a evitar la liberación del óvulo de los ovarios y por lo tanto la anovulación, ¿no? Y esto sería de un 0.3 para los parches de riesgo y un 0.3 para los anillos vaginales. Este es el porcentaje de riesgo. Entonces, pero es un excelente método anticonceptivo. Los dispositivos intrauterinos como el DIU o la T de cobre, y hoy en día tenemos, bueno, vamos a hablar del DIU, que es la T de cobre. La T de cobre daña los espermatozoides, impidiendo que se unan con el óvulo y así no causar una ovulación. Es decir, este es como una barrera destruyendo al espermatozoide. Y aquí tenemos un 0.6 de riesgo a un 0.8. El dispositivo intrauterino DIU, hoy en día los tenemos con hormonas como es el levonorgestrel, espesa el moco cervical impidiendo la unión del espermatozoide y el óvulo, por lo tanto no se produce una ovulación y aquí tenemos que el riesgo, el margen de riesgo es de 0.5 a 0.7, que es muy mínima. Estamos hablando de los métodos anticonceptivos. Otro de los métodos anticonceptivos que tenemos son los métodos de barrera. Tenemos el preservativo masculino, como dije, es una forma de barrera que va a impedir la unión del esperma con el óvulo. Por lo tanto, tenemos un 2% de efectividad o de riesgo. Pero siempre y cuando lo sabemos utilizar, porque dentro de esto sí hay muchos ítems que debemos de tener muy presente, como es su fecha de caducidad, la responsabilidad de tenerlos en un sitio completamente apropiado, que sea de un uso al momento de abrirlo, debemos de tener mucho cuidado de cómo hacerlo por cada celdilla, que es muy práctica. Cuidado con hacerlo de otra forma, lo podemos dañar y sería un método anticonceptivo totalmente desfavorable. Al momento de ponerlo o colocarlo, debemos siempre dejar la burbuja al final del preservativo, apretándolo para que no vaya a irse con todo o ponerse el preservativo con todo y no forme su espacio requerido. Entonces, si no tiene este espacio, puede haber un riesgo de ruptura, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de esta manera, este método es muy bueno, con un 2% de probabilidad excelente, y sobre todo no solamente lo usamos como para prevención de embarazo, sino para prevención de las ITS. Eso no vamos a olvidarlo, ¿sí?
y todas las enfermedades de transmisión sexual que son las ETS. Los preservativos femeninos se usan de la misma manera, hay que saberlos colocar. Jamás se puede usar, esto es muy importante que sepan, nunca se puede utilizar con los jóvenes, las adolescentes, o a veces que no tenemos la experiencia o no tenemos la consejería adecuada, a veces quieren usar doble protección, él su preservativo y ella su preservativo. Esto es un error garrafal. Por favor, no. Y en cuanto al preservativo femenino, tenemos un 5% de riesgo. Así que es muy bueno siempre y cuando sabemos utilizarlo. La esterilización masculina, que es la vasectomía, hoy en día se está dando mucho en nuestro país, ya que en nuestro país era como un mito, no, eso era, no, era un mito, que el hombre no podía hacerse una vasectomía, pero hoy en día el hombre tiene mucha más cultura, conocimiento, y ellos mismos toman la decisión de hacerse una esterilización, una vasectomía. Se bloquea el paso de los espermatozoides al semen eyaculado y tenemos el riesgo es del 0.1, o sea, una efectividad. De igual manera tenemos la esterilización femenina, las ligaduras de trompas o la salpingectomía. Se impide el paso asimismo del óvulo a su unión con el espermatozoide con el corte o el desplazamiento de las trompas, y este también nos da o nos garantiza el margen de riesgo que es del 0.5%. Excelente, ¿no? Los métodos de la menorrea, de lactancia, estos muchas veces las mujeres no usan un método anticonceptivo en los primeros 6 meses, pero no es un método real, efectivo. Evita así la liberación de los óvulos a los ovarios, debido a que durante el periodo de lactancia hay una hormona que se llama prolactina y va a evitar la anticoncepción, ¿no? Pero esto debemos de tenerlo muy presente y siempre tiene que haber la consejería de por medio. Y con esto tenemos de la misma manera el riesgo es de 0.9%. No podemos dejar de pensar que solamente esto es hasta los 6 meses del embarazo, con un periodo de lactancia exclusiva, sin fórmulas, ¿ok? Eso sí, siempre tenemos que tener en cuenta. No es que tengo la lactancia y me ayudo con la fórmula. Aquí no nos favorece este método, ¿sí? Ok, puede salir embarazada en cualquier momento y estamos frente a un embarazo no deseado. Por eso es muy importante la consejería y ir donde el profesional indicado para llevar un método anticonceptivo el mejor elegido, ¿no? Los métodos anticonceptivos de los días fijos o calendarios también sabían decir, impide el embarazo y se evita el sexo vaginal sin protección durante los días más fértiles. Estos tenemos un 5 al 12% de riesgo, y esto efectivamente debemos de tener el conocimiento apropiado para poder usar cada uno de estos métodos y no tener unas falencias y tener un embarazo no deseado, ¿verdad? Los métodos anticonceptivos de la temperatura corporal o basal también es otro de los métodos anticonceptivos que sí se dan e impide el embarazo si se evita tener sexo en el momento, sexo vaginal, sin protección durante los días fértiles, no disponibles de las tasas de eficacia fiables. Esto sí es algo que no debemos fiarnos, no es tan efectivo, es algo muy que yo no lo recomendaría. Siempre digo, deberíamos de tener muy presente esto, pero no es uno de los mejores métodos, pero es un método anticonceptivo. Los métodos de los días
impide el embarazo si evitas el sexo vaginal sin protección durante los días más fértiles. Esto es igual casi que el método calendario, pero muchas veces tenemos ciclos menstruales totalmente irregulares, entonces irregulares, alteraciones en los ciclos menstruales, y esto nos va a desfavorecer el método anticonceptivo. Y esto tenemos el riesgo del 4 al 14%, que es alto. Entonces, yo sí creo que no deberíamos de tener estos métodos que nos dan un margen de error alto para un embarazo no deseado, ¿sí? Los métodos anticonceptivos cistodérmicos impiden el embarazo si se evita el sexo vaginal sin protección durante los días fértiles. Es casi lo que acabamos de decir. Es un riesgo alto. Igualmente, yo siempre digo que la consejería es uno de nuestros mejores aliados para poder tomar una decisión que el método anticonceptivo debo de tener, ¿sí? Las píldoras anticonceptivas de urgencia de 30 miligramos de acetato de levonorgestrel o el 1.5 de levonorgestrel impide o retrasa la liberación del óvulo, de los ovarios, las píldoras, y que se tomen para prevenir el embarazo hasta 5 días después de tener la relación sexual sin protección. Yo sí soy yo siempre hago mucho hincapié en cuanto a la píldora de emergencia, que nosotros también la llamamos como píldora de emergencia, al abuso. Tenemos que tener siempre muy presente cuando llegan a nuestro establecimiento de salud a pedir una píldora de emergencia, darle la consejería adecuada, porque muchas veces las personas, el usuario, pide la píldora, tiene la píldora de emergencia, pero no usa un método anticonceptivo. Eso quiere decir que si durante el mes tiene 3, 4 relaciones sexuales, ella va por una píldora de emergencia. Hacemos hincapié que la píldora de emergencia solamente es de emergencia porque me olvidé mi método anticonceptivo, porque tuve un error, por cualquier cosa y no usé mi píldora anticonceptiva, o porque no tenía una relación estable y tuve una relación sexual esporádica. Para esto es el método anticonceptivo de la píldora de emergencia, porque si lo van a usar como forma de anticonceptivo, nos va a ocasionar serios problemas dentro de nuestro ciclo sexual y reproductor. Por favor, que eso se tenga muy, pero muy bien y claro, ¿ok? En cuanto a los métodos del calendario o métodos del ritmo, que es muy parecido a lo que estábamos diciendo anteriormente, la pareja impide el embarazo evitando el sexo vaginal sin protección entre el primero y el último día fértil estimado. Bien, se puede decir obteniéndose o utilizando un preservativo. Sí es cierto. O sea, dentro de los días de peligro, con la fecha calendario, si tú te ayudas con un preservativo, que es un anticonceptivo de barrera, por supuesto que sí vamos a tener efectos deseados, que es el embarazo no deseado. Pero si a esto no nos ponemos un preservativo y no tenemos relaciones durante estos días, es mucho más la eficacia y la seguridad de no embarazarse. Siempre hay que tener un método siempre tenemos que tener presente que para tener el método calendario del ritmo, siempre tenemos que tener ciclos menstruales regulares. Porque si no, vamos a tener falencias y no va a ser un método favorable, ¿sí? Ok. En cuanto a la marcha atrás o el coito interrupto, se atrasa de evitar el espermatozoide que entre al cuerpo de la mujer, evitando así la fecundación.
Para este coito interrupto, yo personalmente, como consejera en salud sexual y reproductivo, digo, esto es un error. ¿Por qué? Porque siempre cuando va a eyacular el hombre, es que hace el coito interrupto y dice eyacula fuera. ¿Y qué pasa cuando recién comenzamos a tener la relación sexual y hay el líquido seminal? Los espermatozoides ya están ahí y los espermatozoides se necesita uno para embarazar a una mujer. Y si estamos en una vida, estamos en una vida sexual activa, somos jóvenes, este coito interrupto es una ineficacia como método anticonceptivo. Realmente las jovencitas no se deben de fiar de este método anticonceptivo porque no es favorable. Para no olvidar, los preservativos es el único método anticonceptivo que puede evitar tanto el embarazo como la transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluida causada por el VIH-Sida. El uso de anticonceptivos fomentan el derecho de las personas a decidir el número de hijos que desean tener con un intervalo entre los embarazos de un tiempo prudente. Gracias. Estoy dispuesta al panel de preguntas cuando ustedes quieran. Listo, muchas gracias, doctora Jurado, por sus conocimientos y por haber dado esa cátedra tan importante para las temáticas que son la salud sexual y reproductiva que estamos tratando el día de hoy. Voy a aperturar este espacio de preguntas con mis compañeros de panel. Le doy el paso a Andrés. ¿Qué tal, doctora obstetra Francisca Jurado? Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Pitarqui, estudiante de la Universidad Peninsular de Santa Elena, carrera de Gestión Social. Conjunto a mis compañeros hemos organizado unas preguntas y queríamos usted, pues, presentárselas para que nos aclare un poco más de lo que ya nos pudo comentar acerca del tema y la planificación familiar. Una de estas preguntas es, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más recomendados que usted nos puede aquí quizás decir para tener más presente en un futuro o quizás compartirlo con alguien de la familia? ¿Cómo está, Jorge? Andrés, un gusto. Los métodos anticonceptivos que nosotros recomendamos actualmente dentro de la vida sexual reproductiva, sin importar la edad de la paciente, nosotros tenemos los métodos anticonceptivos que el Ministerio de Salud los da gratuitamente, es como el método anticonceptivo oral, los orales, los inyectables, las T de cobre y los implantes subdérmicos. Dentro de ellos, cualquiera de estos métodos anticonceptivos con responsabilidad tenemos efectividad a un embarazo no deseado. Ok, muchas gracias, quedó muy clara la respuesta. Tengo también otra preguntita que presentársela, a ver también si me la puede responder. ¿Cuáles son los efectos de la pastilla anticonceptiva en la mujer? Sabemos que es malo, pero queremos saber a profundidad cuál es quizás el malestar que le causa a futuro. Ok, dentro de los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos orales, esto va a depender de cada una de las personas, de cada uno del organismo de las personas. Dentro de los métodos anticonceptivos orales, los efectos secundarios podríamos tener un poco de náuseas, mareos, indisponibilidad dentro del periodo menstrual, cólicos menstruales. Podríamos tener también problemas. Bueno, que los métodos anticonceptivos orales los vamos a saber dar en el momento indicado y para la persona indicada, porque no todas podrían tomar el método anticonceptivo oral. Ya se dijo que imagínate que las pacientes tienen problemas o trastornos
psicológico y toman medicinas de terapia de neurociencia, anticonvulsivantes, o pacientes que tienen problemas de varices. Entonces, estas pacientes no van a poder tomar el método anticonceptivo oral y con estrógenos, por supuesto. En cuanto a los efectos secundarios que puede ocasionar normalmente a cualquier persona, podría ser un poco dolor de cabeza, podría ser un poco de subida de peso, problemas de varices, pero no siempre, esto es muy poco. Los cólicos menstruales son muy frecuentes, pero para esto estamos nosotros frente a cada una de estos efectos secundarios para dar el tratamiento específico e indicado que se quite aquella sintomatología. Muchas gracias, doctora Jurado. Le damos paso a Shuilin con sus preguntas. Muy buenas noches, mi nombre es Julie Hencon y un placer tenerla aquí. Bueno, vamos a pasar de una a la pregunta, que es, en el Ecuador, ¿cuál es el método anticonceptivo más utilizado, más común, que usted sepa? Que usted diga, este es el que es más utilizado. Bueno, durante muchísimos años en el Ecuador se usaba la píldora anticonceptiva y la té de cobre. Durante muchos años son los que las mamás nuestras, bueno, a mi edad, mi madre, a la de ustedes no, son más modernas. Bueno, a la edad de nuestras madres, utilizaron mucho, por muchos años se utilizaba la píldora anticonceptiva y la té de cobre. Actualmente se están utilizando los implantes subdérmicos, las inyecciones, ¿sí? Porque son de largo plazo y con mayor efectividad, porque la juventud o toda la gente hoy en día se puede olvidar de la tableta y tenemos inconvenientes. Entonces los métodos anticonceptivos más usuales en estos momentos son los inyectables, los métodos de barrera y los subdérmicos. Listo, está bien, muchas gracias. Y otra pregunta, aquí en Ecuador ya está presente pues este método anticonceptivo que se llama la T hormonal, porque he escuchado acerca de ella, pero no sé si aquí ya se distribuye. Sí, es un dispositivo intrauterino, igual que la T de cobre, solo que este tiene hormonas, pues, ¿no? El levonorgestrel. Y ya lo utilizamos y está en nuestro medio. Pero como Ministerio de Salud no lo tenemos todavía. Está bien, muchas gracias. Está bien, me parece muy bien, porque eso me llama la atención. Ajá. Le doy paso a Valeria con sus preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, soy Valeria Ortega. Para mí también es un placer tenerla aquí, más que nada ayudándonos con esta pequeña reunión, este proyecto que seguramente nos servirá a nosotros como futuros profesionales y más que nada como jóvenes que necesitamos saber de este tipo de información. Bueno, apartando un poquito acerca de cómo prevenir el embarazo, los métodos anticonceptivos, yo quiero preguntarle sobre algo que me parece un poquito más, yo lo considero importante, el prevenir un embarazo no deseado, o cuando ya tipo se quiere dar paso atrás. Por ejemplo, ¿qué opina usted? Quiero que me diga acerca de qué opina sobre la misoprostol, que sirve básicamente para poder abortar a un bebé. Quiero saber cuáles son sus recomendaciones, cuáles pueden ser sus causas, si puede traer algún daño a futuro a cualquier madre que quiere ser en futuro. Quiero saber ese tipo de información. Actualmente, como ustedes lo han dicho, como tú lo dices, hijita, como tú lo dices, Valeria, ¿no? Esto es un altísimo riesgo de la mortalidad de las mujeres, indiferentemente de la edad que tenga la mujer. Definitivamente en nuestro medio, en nuestro país, está completamente contraindicado aquello, no se lo hace, está penado por la ley, porque no es
algo que nosotros decimos sí debe de hacerse. Eso está en contra de la ley, es algo que no se puede, todo lo que afecte a la vida del ser humano está penado por la ley. Entonces, esto no se debe hacer. El isoprostol se utiliza diferentemente en la vida hospitalaria, sí se lo utiliza, pero no bajo estos conceptos que las personas quieren, de abortar o tener, perder o quitar, o, ¿cómo te digo?, o terminar con un embarazo no deseado. Por eso es tan importante que todos ustedes como nosotros, ustedes de diferentes puntos de vista donde están, de diferentes puntos de trabajo que ustedes realicen, es importantísimo la educación, la prevención. Es lo que nosotros como seres humanos responsables dentro de la salud trabajamos día a día. Obviamente que no es solo del profesional que trabaja bajo una entidad, sino esto ya viene a ser algo realmente social. Esto es de todo. Todos debemos de tener y poner un granito de arena a aquello, porque esto es falencias, esto es muerte, esto es destrucción. Y no solamente para la madre, perdón, para el producto que está viniendo, que está progresando en ese vientre, sino que terminan las madres con unos sangrados, unas hemorragias terribles. Muchas veces se tiene tan corta edad y sin tener bebé pueden llegar a eventos quirúrgicos no deseables. Entonces, para mí, el uso del misoprostol no es recomendable para nadie. Claro, porque sabiendo que es algo muy riesgoso, más que nada por la vida que se está formando, también es algo riesgoso para la vida de la mujer, y no se sabe en cuanto al tiempo que vaya pasando, le vaya afectando si en alguna próxima ocasión si quiere ser mamá, y ya no pueda por este tipo de procedimientos que se hacen. Hay que tener mucho en cuenta eso. Y es algo que aquí no se sabe mucho y yo creería que habría que aportar más este tipo de temas, más que prevenirlo, a no llegar a tomar este tipo de decisiones que son muy feas para las mujeres, que nada. Por eso es mi consejo, ¿no? Ante esta pregunta. Si bien es cierto, el misoprostol te lo venden en cualquier sitio, es muy accesible, y las recomendaciones de quienes te lo hacen, de una amiga, de un pariente, de la vecina, pero sin el conocimiento, entonces tiene que estar frente a una veeduría. Por eso yo digo, debemos trabajar todos en esto. Es verdad que no podemos trabajar solamente el equipo multidisciplinario, sino en la familia, el entorno familiar. La cultura es una de las causas que nos va a ayudar a fomentar mejor este tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias, doctora Jurado. Valeria, ¿tienes alguna otra interrogante o ya le damos paso a Brian? Sí, también dale paso. Muchas gracias también, doctora Asteta, por su intervención. Brian, te doy paso para que hagas tus preguntas. Bueno, buenas noches con todos, compañeros y doctora. Yo tengo una duda que, por ejemplo, una mujer da luz, ¿ya? Y en este caso no se pone lo que es la T de cobre, porque en los hospitales dan luz y creo que se la colocan, ¿verdad? Ya, entonces no se la coloca. Esta mujer puede colocarse cualquier anticonceptivo durante la lactancia, ¿afecta al bebé o no le afecta? Ok. Si bien es cierto, hoy en día, como digo, para prevenir un Ecuador sin muerte materna,
estamos previniendo y estamos poniendo en el momento del parto por vía vaginal la T de cobre. Sí la estamos poniendo. Pero si bien es cierto, si en el momento indicado no se la puso por X razón, porque pudo haber demasiado hemorragia, un proceso infeccioso, hubo loquios en el momento del expulsivo, no podemos ponerla, entonces la mujer puede ir en cualquier momento al centro de salud durante su periodo de puerperio, que son hasta 60 días, que aún ese cervix está abierto y lo podemos colocar sin problema. La pregunta también era si podía tener otro método anticonceptivo. Por supuesto, aquí tenemos las píldoras de progestágeno exclusivamente para la lactancia materna durante el periodo de los 6 meses. También podemos recurrir al método anticonceptivo de implante subdérmico de 3 años, que son tonogestrel y levonorgestrel, uno de 3 años, otro de 5 años, que no perjudica la lactancia materna para nada. Es decir, estos son los métodos anticonceptivos usuales hasta el momento. Y así evitamos el embarazo no deseado, el periodo intergenésico demasiado corto, y tenemos una vida sexual más estable y una vida social y económica futurista, sin afectar la lactancia materna. Ya listo. Muy claro. Otra pregunta también. Estábamos hablando anteriormente de los anticonceptivos orales combinados. ¿Qué mujeres no pueden usar estos anticonceptivos? Ya, yo dije, ya dije antes, ¿no? Pero no hay problema, lo volvemos a repetir para que nos quede claro. Los métodos anticonceptivos combinados no pueden utilizar problemas varicosos, personas que tienen varices, personas que tienen problemas neurológicos como ataques epilépticos, tromboembolias, personas que están tratándose en neurociencia y están con con medicina. Las pacientes que tienen migraña, que sufren mucho de migrañas, no lo pueden utilizar. Eso. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes, espero... Muchas gracias, doctora Jurado. Muchas gracias a ustedes, espero que haya sido colaboradora con un granito de arena de conocimiento, y estoy siempre predispuesta para lo que ustedes deseen. Un gusto, un placer a cada uno de ustedes. Tengan muy buenas noches. Tía, es que tenemos 2 preguntas más. Ok, a ver con las preguntas. Bueno, entonces le doy paso a Valeria, porque creo que Valeria también tenía otra pregunta. Ok. Sí, Está bien, Valeria. Vamos, Valeria. Algo súper chiquito. Okay. Bueno, pues mi pregunta es que, por ejemplo, si una mujer es sexualmente activa, ¿qué método se puede usar para prevenir lo que es la enfermedad de transmisión sexual? Los métodos de barrera, excelente. El femenino, increíble, mijita. Usted siempre, nunca deje de cargar en su cartera un método. No, eso es una bromita, mentira. El método anticonceptivo excelente para evitar la transmisión sexual es el método de barrera, el anticonceptivo femenino y masculino, como es el preservativo, ¿sí? Perfecto. Yo tengo una pregunta antes de que venga Johan. Ahorita nos venden por mercadotecnia muchísimo el uso de protectores diarios y la depilación púbica y toda esta temática ligada hacia la verdadera limpieza femenina. Entonces, doctora, ¿usted qué opina en base a ello? Bueno, si a cada una de mis pacientes, sea en mi medio de trabajo particular o dentro del Ministerio de Salud, siempre les recomiendo yo a mis pacientes que debemos tener primero un excelente aseo diario.
Esa es una de las bases fundamentales y principales para que no hayan los efectos deseados. ¿Por qué usar la depilación o por qué usar unas toallas femeninas diarias, protectores? Si nosotros usualmente, fisiológicamente, tenemos cabello y tenemos vellosidades en el cuerpo, ¿ustedes creen que sería por gusto? ¿Estaban de más? ¿Las quitamos? No, simplemente las tenemos que depilar a la forma más bajita que menos nos moleste, así como yo me corto el cabello, ustedes se lo dejan largo, ¿verdad? Esa es una de las mejores formas. Simplemente depilarse, o sea, no depilarse, cortarse, muy sutil, muy bajito, sería lo excelente. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas de las pacientes, cada depilación debe usarse una hoja, pero no la usan a veces dos. Y si no hay un buen aseo, ese folículo queda abierto a disposición de cualquier tipo de bacterias, gérmenes, virus, y vamos a tener problemas. Entonces, para mí, la depilación no debería de ir. La depilación sería a las personas que no les gusta bañarse. Como coach. Solamente es una forma de decirlo, ¿no? Pero teniendo una excelente higiene, no va a haber complicaciones. Y si cortamos nuestras vellosidades a lo que nosotros deseamos, lo más bajito posible, pero que no haya una depilación, porque va el roce llevándose parte de nuestra piel mismo, de la epidermis, y vamos a dejar demasiado sensible ese espacio o esa parte de nuestro cuerpo que que hay que cuidarla mucho. Ahora sí, como último y el más esperado, le doy el paso a Johan. A ver, Johan. Discúlpeme, doctora. Bueno, yo tengo una pregunta un poco menos relacionada con la planificación familiar, pero es que usted nombró antes esta enfermedad de transmisión sexual. Y es que me llama mucho la atención porque desde que yo no tengo, digamos, conciencia, me han dicho que el VIH es un poco peligroso, pero la verdad es que nunca he investigado qué es el VIH exactamente. Tampoco he investigado si es que solo se lo comparte por medio de relaciones sexuales o si es que también se lo puede compartir por medio de la saliva o cualquier líquido que el cuerpo secreta. O sea, tengo esa, más como persona que como gestor social. Igual pienso que nos puede servir para el proyecto, entonces tengo esa pequeña duda. Ok. Dentro de la enfermedad de transmisión sexual, efectivamente, ustedes están hablando, la pregunta está relacionada al VIH. Si nosotros tenemos que tener muy presente que el VIH, la transmisión que se hace son a través de la relación sexual, cualquiera que fuera, anal, vaginal, oral, a través de las heridas que nos podemos hacer como accidente laboral, un pinchazo con una aguja de un paciente que esté con el virus del VIH, y la transmisión vertical, que es de la madre al hijo a través de un parto, y debería hacerse para evitarlo a través de una cesárea por vía alta. ¿Satisface tu pregunta, Jonathan? Sí, doctora, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por compartirlo conmigo. Muchas gracias, doctora Jurado. Ahora sí, para que se retire. Ok, mijita, un gusto. Buenas noches, bendiciones.